el rey ahora está conociendo el dicho, el mensaje del corazón de esta muchachita. Y también lo creyó, también lo creyó. Y le dijo el rey de Asiria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Pues es que primero llegaron con el rey, pero la muchachita dijo: con el profeta, no con el rey, con el profeta. Y vino el encuentro. 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Oiga, este hombre Naamán sabe bastante doctrina de sanidad. Sabe que si un hombre de Dios impone sus manos será sano. Esto es doctrina de sanidad. Naamán ya creía como creía la muchacha. Por eso se imaginó, tuvo un cuadro mental del proceso, del encuentro. Como la muchacha me dijo, saldrá el hombre de Dios y me tocará y allí seré sano. Me limpiará. Pero el hombre de Dios no salió y le envió un mensajero. Dice el profeta que te laves 7 veces en el Jordán. Y no le gustó el río, porque era lodoso. Y comenzó allí el conflicto. Naamán dijo el nombre de otros 2 ríos mejores, mas sus criados se le acercaban al general y decían en el versículo 13: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Y él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Finalmente conocimos que la muchacha quería que el general oyera para creer. Porque es la palabra, porque sigue siendo la palabra y será siendo la palabra, porque es la palabra que sale de la boca, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y en ese momento se acordó de la muchacha. Ahora sé que en mi casa, dijo y pensó este general, hay una sirvienta que cree en sanidad divina. Y el resto es historia. El resto es historia. Entonces, ¿captó usted la esencia del espíritu de esta mujercita? Avancemos pues a la historia de otra extraordinaria mujer de la Biblia. Capítulo anterior, el cuarto capítulo. Listas para medir distancia, 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos.
Ese es el clamor, es el planteamiento, es la base, es el problema. El problema está de un solo lado, en el lado de la viuda. Es una viuda. El marido fue un siervo de Eliseo, profeta, pero ahora ha muerto. Describió muy bien a su esposo. Era temeroso de Jehová, era obediente a tu palabra, era parte de tu vida, Eliseo. Creía en la familia, tuvimos 2 hijos, pero algo pasó que se murió él, pero no murieron las deudas. Eliseo, ¿cómo muere una deuda? Esa es una gran pregunta. Escríbela. ¿Cómo muere una deuda? Se mueren las personas y no se mueren las deudas. ¿Cómo muere una deuda? Vimos en los mensajes anteriores el caso del matrimonio Ananías y Zafira y cómo una mentira interrumpió sus vidas. Esta mujer, Zafira, estaba casada por X números de años, de pronto se quedó viuda por 3 horas y después muerta junto con su esposo. ¿Qué cambios? ¿Qué cambios? ¿Qué cambios? 3 horas viuda. ¿Qué cambios? ¿Cómo muere una deuda? ¿Se muere el esposo? No se murió la deuda. Y la mujer dice, ¿cómo carambas entierro a una deuda? Porque ya sé enterrar cuerpos, pero una deuda, ¿cómo la entierro? Son hechos reales, o sea, son incógnitas reales, están en el corazón y se pueden hablar a grito abierto. Eliseo, ¿cómo entierro una deuda? Entonces Eliseo, ¿qué quiere? Eliseo sabe que sobre esa mujer todavía hay grandeza, todavía hay grandeza. Pero esta mujer hace muchos años o tiempo atrás que no medita espiritualmente, no medita espiritualmente. ¿Por dónde se va a ir Eliseo en cuanto a la relación con esta viuda? 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Un compadre, versículo 2. Y Eliseo le preguntó, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Dime, ¿qué tienes en tu casa? La mujer le contestó, lo único que tengo es una jarra de aceite. Jarra, aceite. ¿Cuánto es lo que está en la jarra? Jarra de aceite. Muy bien. Eliseo le dijo, versículo 3, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Aquí puedo visualizar lo siguiente. Aquí hay algo bastante claro.
la prueba para la mujer a ver si ella creía en el hombre de Dios como su esposo creyó. ¿Lo puedes ver? Es palpable, es perceptible. Fíjate, por los hechos que son instrucciones de la boca de Eliseo para esta mujer, la puso a creer, a confiar, la puso a obedecer instrucciones. Mujer, vamos a ver si tú crees como tu esposo creyó. ¿Por qué esta mujer habló así de su difunto esposo? Él creía, él confiaba en ti, él era temeroso, es más, pasaba más tiempo contigo que conmigo, estaba más en el templo que en la casa, él creía. Bueno, vamos a ver si los vivos creen como los que ya creyeron. Eso es otra cosa. Vamos a ver si los vivos están creyendo como los que nos anticiparon. Cuando ya nos platican esta historia así, nos apaciguamos pero ¿por qué quieres ver a ver si yo creo? ¿Por qué quieres ver a ver si yo creo? Claro, queremos ver si usted cree. Claro, usted está vivo, queremos que todos los que viven sean creyentes y confíen. Si no, entonces, ¿qué? Y ahí es donde esta mujer dijo, está bien, voy a usar mi fe, voy a actuar en fe. Hay muchas vidas femeninas que no se atreven porque saben que esto les toca y no se atreven. Ellas saben que esto les toca. Ellas saben que lo que sigue es probar su fe, pero no se atreven. Y esta mujer comenzó a salir, tocó con un vecino y pidió, tocó con otro vecino y pidió, tocó con otro vecino. ¡Hey, mujer! ¿Qué estás haciendo? Mira, ahorita tú me verás que ando cargada de vasijas, estoy probando mi fe. Pero es que, mujer, estás creyendo como tu marido creía. ¿Lo conociste? Sí. Él muchas veces vino y oró por mis hijos y fueron sanados. ¿Qué? Sí. Él fue maestro de mis hijos en la escuela dominical, en la escuela de profetas de Eliseo. ¿De veras? Sí. Y tú eres su esposa, fuiste su esposa. Tú has de ser también enorme en la fe. Bueno, si te contara mis problemas, tú tendrías otra opinión de mí. Y entonces allí viene el asunto. ¿Le digo cómo se quedaron las cosas entre mi difunto esposo y yo? ¿O no le digo? Pues mira, mi marido, tú lo considerarás muy creyente, muy esto, muy aquello, muy entregado, decimos, muy entregado. Pero al morir me dejó deudas vivas, me dejó hipotecada. Mis hijos ya le pertenecen, en teoría, a uno que tú ves que viene. Pero entonces, ¿por qué haces esto? ¿Esto de dónde lo sacaste? De un hombre de Dios que me habló y me dijo esto, me preguntó y estaba pensando cómo y realmente estoy probando mi fe. Versículo 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve
y vende el aceite y paga a tus acreedores, en plural. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. La grandeza de esta mujer, la grandeza de esta mujer. ¿Cuál es la grandeza de esta mujer? Que fue probada y su prueba la enriqueció. Su prueba la enriqueció. Esta mujer nos explica el siguiente panorama. Toda una vida con un esposo creyente, ministerio. ¿No te quedarías tú, esposa, con la idea de que ya fueron muchas las pruebas que ya viviste? ¿No te quedarías tú con la idea de que, ¿cómo que falta una? ¿Cómo que falta una? No, no falta una, faltan muchas, muchas. Hay algo en esta historia que es acerca de que yo digo algo que él creía, y que él, y que él, y que él, y que tú, y que yo te vi, que te entregaste, y que yo era tu esposa, y que esto y aquello, y de pronto todo se le voltea hacia sí. ¿Cómo que ahora yo tengo que demostrar que también confío? ¿Cómo? Y así fue. Y así fue. Y salió victoriosa. Salió enriquecida de la prueba. Salió enriquecida de la prueba. Por último, versículo 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer VIP, very important people, una mujer importante, que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Una mujer importante que tenía su casa, la pérgola mía, y le decía: siéntese, coma, siéntese, que coma o lo agarro, siéntese, que coma, pásele, siéntese. Una mujer importante a este profeta le insistía que comiese, que comiese, que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Vea, aquí las credenciales de esta mujer son muy altas. Si era importante, si ya era importante, ¿qué más sigue? Vamos a ver qué más sigue. Le invitaba insistentemente a comer. Ahora, vea el panorama. La situación de esta dama y su mirada hacia dónde, y de allí tomó visión y enfoque. Podía ver a través de la entrada de su puerta y veía que pasaba un hombre con su ayudante, un hombre de Dios, y le insistía: siéntese, coma. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Y ahí vamos 3 mujeres extraordinarias de la Biblia: la muchachita, la viuda del aceite y esta dama de Sunem. Vea que las 3, no quiero referirme que tenían una educación para expresarse así de no de un familiar, sino de un hombre de Dios. Esto
no es sencilla educación, esto es espiritualidad. La muchachita dijo, profeta. La viuda le dijo a Eliseo, profeta. Esta mujer de Sunem le dijo, varón santo. Si hacemos un análisis, una correspondencia, lado A, lado B y su correspondencia así con rayitas, nos vamos a dar cuenta de que lo que ellas recibieron corresponde a la grandeza que ellas reconocieron en la otra parte. Ahí es donde no debes fallar. Yo entiendo cuando usted me dice, tuve mucha fe y por eso me salieron bien las cosas. Es una manera de decir todo en una sola frase, pero yo la voy a ayudar, yo le voy a ayudar. Lo que estas damitas recibieron corresponde a la grandeza que reconocieron también. Ahí es donde no debes fallar, no debes quedar corta, no debes quedar limitada. Debes saber extraer de la unción que tú reconoces, o sea, le das entrada. En ocasiones es difícil, humanamente hablando, porque tú dices, extraer unción de ese joven, te lo voy a poner al revés, que una muchacha se exprese así de un señor profeta. ¿Qué es más difícil? ¿Hacer hablar a la juventud así de alguien que es grande? ¿O pensar que de alguien menor que tú o que tiene un título, etcétera, puede salir algo bueno para ti? Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa, que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo entiendo. ¿Qué significa eso de yo entiendo? Un compare en el 9. Entonces la mujer le dijo a su esposo, mira, yo sé que este hombre que nos visita cuando pasa por el pueblo es un profeta de Dios. Es conocimiento, es luz, es claridad. El ver, el mirar a Eliseo era mirar su unción, su procedencia y su asignatura. Llamarlo hombre de Dios, llamarlo profeta, es ver demasiado. ¿Ve usted demasiado? ¿Ve penumbras o ve bien? Cuando mira a alguien,